Me cuesta hablar de un objeto artístico que no circula o que no se relaciona con el aire. Algo que tiene que ver con la piel, con llenar espacios, experiencias huecas, con el contorno entre las personas, entre los objetos. Hay algo de piel y aire que está en 2020. La motivación para ponernos en movimiento fue hacer un perfume. L'Oréal Faro tiene como una marca creada con un logotipo que es como una excusa, como crear la situación que permite que se genere imagen que de otra forma habría que justificar, y ahí es como que ya puede pasar de una manera más natural y entonces atender a otras cuestiones, ¿no? Porque hago LA, ¿para qué? Para estar en sitios que me apetece estar, a los que me quiero acercar, de una manera que solo el arte o este acercamiento sensible o este tiempo y este tipo de atención que el arte permite me da. Fuimos como acotando nuestro interés en que de ese perfume pasamos a querer identificar cuál es el olor de un helecho, porque en las conversaciones nos dimos cuenta que había un rollo entre como en situar imágenes que permitieran acceder de una forma que no fuera la prevista para una cuestión olfativa, o sea, como que de repente había que facilitar ese acceso con narraciones o con imágenes que complementaran lo que realmente tiene el perfume, ¿no? Que es algo que te entra olfativamente y que además te entra de una manera muchas veces casi como inadvertida. Y dentro de eso se hacía referencia a la familia olfativa del helecho para algo, pero que el helecho no tiene olor, o que no tenía un olor que pudiéramos identificar de cuando vas por ahí, de decir, mira, huele a helecho, ¿no? Y entonces empezamos a ver a qué huele. Era como ir deshaciéndonos de esas imágenes y ver en origen desde dónde partían. Muchas veces tenemos una necesidad de figuración, o sea, de poner palabras interpretables, entendibles a las cosas, que es que no es posible, y ahí lo vería más como en algo muy abstracto, y a la vez estamos hablando de cosas muy concretas, pero que estaría más como en la abstracción. No hay una intencionalidad clara muchas veces en los puntos de partida. O sea, creo que en nuestra práctica lo que intentas es como una relación con lo que te rodea, con la realidad, que sea más acercada a lo que estás necesitando. O sea, tenemos una relación como que es la cotidiana, la habitual, pero por lo que sea necesitas ir un poco más allá con determinadas cosas, ¿no? Y establecer como un canal nuevo o algo así. Y lo que se llama la práctica artística para mí es eso, ese intento como de relacionarte mejor con algo. Hacer para ver, hacer para relacionarte, como una manera de ir viviendo a través de los hechos, y para eso necesitar ir hacia algo y mover elementos, que en este caso nos ha servido lo del perfume para ir moviendo signos. Para nosotros lo que pasa aquí no es exactamente el que hayamos hecho un trabajo para hacer esta exposición, sino que llevamos 2 años y medio trabajando en algo. Para mí es como si fuese un flujo continuo en el que de repente metes un corte y tienes una imagen y ves qué pasa en ese corte. Y lo que ha quedado en ese punto, en esa imagen, experiencia, en lo que sea que hay ahora aquí en la Fundación, que tampoco sabemos, o desde luego yo no sé muy bien qué es, pero justamente por eso lo hacemos. Sabemos que lo que hay ahí es lo que es, y eso es lo que nos gusta. O sea, que hay una proyección con vídeos, que hay un gobo que proyecta sobre la proyección, hay proyecciones de luz en otros puntos también que se salen de ese espacio. Hay unas toallas y hay unas camisetas. Y claro, decir eso es como no decir casi, pero para mí es decir mucho, porque están en relación y generan una relación. Esto viene de lejos, este es un momento en el que coge visibilidad pública, pero que también sigue en una parte como muy evidente, en que hay materiales en la exposición que se pueden coger y que entonces van a circular pues, por la vida privada de las personas, por el espacio público, pero por otro también porque para nosotros todo lo que hemos trabajado hasta ahora, esto no es un final de eso, entonces tenemos que seguir trabajándolo. Son cadenas
que no tienen otra vez que ver con el tiempo como lo entendemos en una normalidad, sino con otro tiempo, que es el del arte. Realmente me cuesta pensar algo que esté totalmente quieto, porque casi sería como la muerte, ¿no? O sea, entonces eso de la circulación para mí tiene que darse. Doy por hecho que todo es en relación y por lo tanto circula. Y sí que es cierto que intencionadamente generamos situaciones, o hemos estado generando situaciones y objetos que tienen esa intención de circular. Cómo están puestas tiene mucha intención de que sean lo que son, de no artistificarlo como posible escultura o posible objeto cerrado. Creo que por esa cosa que para mí es generosa de no imponer, o sea, y que no parezca que tengo que ir de ahí entendiendo un relato que me cuentan, ese vaciamiento de imagen. Cuando la sala se queda sin imagen vídeo, no está vacía, está la sala, está sus dimensiones, sigue estando la luz, aparece el gobo de otra manera. Los vídeos no se reproducen desde el proyector, se reproducen desde un ordenador porque es aleatorio y eso va como totalmente en la intención de que no hay una narrativa, o sea, que no hay una manera de entenderlo, que no hay nada que entender, que hay que estar.